El torneo Pro de 85 es el torneo más controversial que robó el América debido a hacerlo oficial meses después de la conclusión del campeonato, que tiene corrupción de parte de la federación, partidos políticos y de los finalistas. Acompáñame a descubrir los detalles nunca antes revelados sobre el Pro de 85. Empecemos con el Tampico Madero, que descendió y desapareció en 1982, pero el sindicato petrolero adquiriría la franquicia de la primera división a los Atletas Campesinos, que se convertirían en Tampico Madero a petición del mandamás del sindicato petrolero, el tamaulipeco Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, que contaba con muchísimo poder gracias a ser un fiel al Partido Revolucionario Institucional, que gracias a la labor que realizaba La Quina, manteniendo a los trabajadores de Pemex bajo control, amenazándolos y sobornándolos, diciéndoles que si no votaban por el PRI, estos no iban a poder continuar ejerciendo en la industria petrolera. Este sujeto despreciable llegaría al poder del Sindicato de Trabajadores Petroleros, conocida como CTPRM, en 1958 durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos. La Quina se mantendría frente al sindicato petrolero por 5 sexenios, tiempo durante el cual vio pasar a presidentes como Adolfo Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Todos tenían en común, por supuesto, que eran del Partido Revolucionario Institucional. La Quina ayudaría a todos estos presidentes a excepción de uno, pero eso lo veremos más adelante. Este sujeto era un hombre del sistema, conocía muy bien las reglas y los secretos del peligroso juego que estaban jugando. Sabía hacer alianzas, negocios, imponer y respaldaba de las cúspides del poder nacional. Hizo suyo no solamente el sindicato, sino toda una región del país, el sur de Tamaulipas, que lo hizo enriquecerse ilícitamente, de realizar negocios personales con recursos sindicales, de reprimir con toda desilencia y hasta de contrabando de armas, como ocurrió en noviembre de 1977 cuando se descubrió un cargamento destinado a él, vinculándolo a homicidios. Con todo esto en mente, este sujeto tendría que buscar de una forma u otra para lavar todo el dinero que estaba generando de sus malos negocios, así que se le brindaron una oportunidad de oro al adquirir a Atletas Campesinos para mudarlos y convertirlos en el Tampico Madero, la Jaiba Brava, que tenía una popularidad tremenda en aquellos años en la región. Esto representaba la mejor oportunidad para poder ocultar las formas en cómo obtenía su dinero mal habido. Con la adquisición del Tampico Madero, este sujeto no tendría que invertir mucho dinero en el plantel, debido a que Tampico ya contaba con grandes promesas a futuro como Benjamín Galindo, Sergio Lira, Joaquín del Olmo, entre muchos más juveniles que venían saliendo de las fuerzas básicas de la Jaiba Brava. Todos estos elementos tendrían su mejor temporada en el torneo Pro de 85, que solamente tuvo 8 partidos de la fase regular, 30 menos de lo que era habitual en el fútbol mexicano en aquellos años, que eran torneos largos. Esto se modificaría en este torneo justamente un año previo a la Copa del Mundo en México 86. La razón se dio a que México quería tener un año de preparación con sus seleccionados para poder afrontar esta Copa del Mundo. Esto era lo que quería la Federación Mexicana de Fútbol, que creyera el pueblo, que lo estaban haciendo a favor de la selección, por el bienestar del país. Pero claramente esto no era la verdad. La verdad es que la Federación quería hacer 2 torneos al año para proclamar 2 campeones y generar más ingresos, algo que se veía en aquellos años en la Liga Argentina, y vaya que les estaba brindando grandes cantidades de dinero a la Federación AFA de Argentina. Al menos en Argentina no solamente se dedican a querer ganar mucho dinero, y es que también se dedican a la exportación de sus futbolistas, que incrementa el nivel del albiceleste, mientras que en la Federación Mexicana de Fútbol solamente les importa generar dinero y no les importa la exportación de sus futbolistas, porque todo se tiene
tiene que quedar en el mercado nacional. Esto se ve reflejado en la selección mexicana de la época, que solamente contaba con un futbolista en el extranjero, que era Hugo Sánchez. Todos los demás eran de la liga local, que con este cambio de formato no iba a contar con descenso y no iba a ser considerado como un torneo oficial, más iba a ser un torneo de exhibición, debido a que mayor parte de los equipos contendientes al título no iban a contar con sus estrellas debido a que estaban con la selección en concentración. Así que este torneo empezaba con todo esto envuelto, era para probar a los futbolistas de reserva, los inferiores de todos los equipos de la Liga MX. Cuando este torneo se llevó a cabo, no contaba con la certificación de la FIFA para hacerlo un torneo oficial. Finalmente la federación diría que la certificación llegaría meses después de que ya había terminado ambos torneos cortos, así que se volverían títulos oficiales para el América y Monterrey. Pero vamos a hablar de esa final entre América y el Tampico Madero. En esta final, algo muy sospechoso obviamente es la remontada, y es que Carlos Reynoso era el estratega del Tampico Madero, una leyenda del americanismo que ama y ha profesado durante muchas entrevistas su amor al América. Así que en esta final, Carlos Reynoso, después de golear a las Águilas 4-1 en el estadio del Tampico, de vuelta en el estadio Azteca, pondría un planteamiento irreconocible para la Jaiba Brava, que era un equipo altamente ofensivo, y en el estadio Azteca salía a encerrarse, a conservar el resultado. Un resultado que no solamente era muy abultado, pero fácilmente con un gol podía liquidar la final a favor del Tampico Madero, que con los cambios del estratega chileno terminó por liquidar al Tampico Madero, que se veía desconcentrado y desequilibrado en el terreno de juego, mientras que las Águilas con los cambios le terminaron por funcionar y darles el sexto campeonato. Este torneo siempre se dice que no era oficial, que el trofeo es diferente a los que se venían dando anteriormente, que los árbitros ayudaron al América. Todo esto pasa a segundo plano cuando vemos el origen de quién era el dueño del Tampico Madero, quien era la quina, un hombre del sistema como lo era el Tigre Azcárraga, que se consideraba un soldado del PRI. Y es que en el discurso político que dio Miguel de la Madrid cuando iba a ser presidente, solamente transmitió este discurso y no el de los rivales presidenciales. Obviamente esto lo hizo para que el PRI pudiera tener una gran ventaja sobre los demás partidos políticos. Y es que Televisa y el sindicato petrolero, como ya he mencionado, si no eras del PRI, no podías contar con trabajo en estas empresas. Así era como se manejaban para mantener el poder de su partido político, que en aquellos años contaban con los mejores de su historia. El PRI era el partido político más poderoso de México y Televisa era la televisora con más poder en todo México y estaba expandiéndose internacionalmente. Así que con todo esto en mente, el Tigre Azcárraga, siendo un empresario devorador, queriendo adquirir completamente todo y controlar completamente todo, estaba buscando darle al América este tricampeonato que terminó ganando y terminó siendo oficial porque quería reflejar en las Águilas del América todo el éxito empresarial que estaba obteniendo con Televisa. Un éxito que lo llevó a dominar completamente al fútbol en México. Un negocio que estaba creciendo gradualmente en aquellos años y la quina quería ser parte de este negocio. Lastimosamente para él, terminó hablando del gobierno de Salinas de Gortari, que resultó en la caída de la quina. Un hombre que quebró sus reglas al no meterse con los políticos y hablar mal del PRI. Finalmente lo terminaría haciendo y el PRI le resultó diciéndole lo mismo que le dijo él a sus empleados: si no eres del PRI no puedes trabajar en esta industria. Así es como se maneja la Federación Mexicana de Fútbol. Si no juegas bajo sus reglas, no puedes tener presencia en la federación. Algo que hizo Billy Álvarez, que se llevó muchos millones al venderle finales al América, porque él sí jugaba bajo las reglas de la Federación Mexicana de Fútbol. Descubre más en este video.